plaquetas y se alcanza el tiempo un poco de glóbulos blancos y el proceso de la hemostasia, ¿no? Como nosotros sabemos, la sangre va a estar constituida por dos porciones, ¿no? Si recordamos un poco de nuestros conceptos básicos, sangre presenta un líquido acuoso, ¿no? Una parte líquida que se denomina plasma, P de plasma, y tenemos los elementos formes, ¿no? Donde están los glóbulos rojos, donde están los glóbulos blancos, linfocitos y las plaquetas, ¿no? Cada uno fácilmente identificable según su histología, ¿no? Nosotros sabemos muy bien que la hematopoiesis es el proceso de formación de los elementos formes de la sangre, de los eritrocitos, de los leucocitos y de las plaquetas. Y este proceso inicia, nunca lo olvides, en la vida intrauterina, ¿no? Y este periodo pasa, este proceso se tiende a dividir en tres etapas. Una etapa mesoblástica, una etapa hepática y finalmente la etapa medular o ósea que nosotros conocemos, ¿cierto? Entonces empecemos por el periodo mesoblástico. Durante el periodo mesoblástico, como lo ves acá en el puntero, la generación y la formación de estos elementos formes va a estar a cargo del saco vitelino y va a ir aproximadamente desde los 16 a 19 días de gestación. ¿Está bien? 16 a 19 días de gestación. Acá es donde se van a generar las células hematopoyéticas primitivas, porque va a ser la primera generación de estas células. Es por eso que algunos autores también lo denominan hemocitoblastos. ¿Está bien? Asimismo, recalcar que este periodo se va a extender hasta aproximadamente la 10ª semana, ¿ya? 10ª semana. Hasta la 10ª semana. Luego viene el periodo hepático. El periodo hepático, comienza en la 5ª semana de gestación, aproximadamente, y adquiere mayor importancia hacia el 6º mes de vida fetal, como lo vemos acá. Durante este periodo va a haber también hematopoiesis en otro tipo de órganos diana, ¿no? Como se ve en la imagen, como es el vaso, como es el timo, que no está graficado acá. En ganglios linfáticos también se da. Pero una vez que ya que sea el periodo de nacimiento, ya vendría a priorizarse el periodo medular o óseo, ¿no? Por eso acá tenemos vértebra, esternón, costilla, fémur, tibia. Y a partir ya del nacimiento, ¿no? del individuo, del organismo, estos van a ser los sitios principales, ¿no? o predilectos de la hematopoiesis. Asimismo, recordar que esta solo se va a realizar en la médula ósea roja de todos los huesos. ¿Está bien? Acá, médula ósea. De todos los huesos, quiero ver si puedo modificar esto. Ya, okay. En la médula ósea roja de todos los huesos. Y después de los 20 años, se va a realizar en las vértebras, los huesos del cráneo, esternón, costillas, hueso de la cintura escapular, etc. ¿Y por qué creen que se realiza, ¿no? en la médula ósea? Es porque la médula ósea va a proporcionar un microambiente óptimo para el anidamiento, para la proliferación y la diferenciación de las células madre hematopoyéticas, de las stem cells. ¿Está bien? Nosotros en nuestra médula ósea, en primer lugar tenemos los denominados factores solubles, los cuales van a ser de vital importancia, como son factores de crecimiento, citoquinas, interleuquinas y quimiosinas. Estas moléculas van a actuar de manera análoga a segundos mensajeros, es decir, van a permitir el desarrollo van a permitir perpetuar el linaje de las células madre o las
las stem cell, ¿no? Hasta convertirse en lo que vendrían a ser los elementos formes que nosotros conocemos. También hay proteínas de matriz celular, que vendrían a ser el estroma de la médula ósea, como la fibronectina, el colágeno, la laminina. Hay receptores de anclaje y moléculas de adhesión, como el ICAM, el PCAM. Y bueno, las células endoteliales, reticulares adventiciales, macrófagos, linfocitos, adipocitos, osteoblastos. Ahora vamos a hablar de las células madre o las stem cell, ¿no? Son células que se caracterizan por una autorrenovación y una diferenciación. Creo que todo el mundo nosotros ya hemos visto, ¿no? Los linajes eritroides, los linajes linfoides, mieloides, que se derivan de las células madre o stem cell. Es decir, esta célula madre puede dar... Ay, qué choco me salió esto. Esta célula madre o stem cell puede dar lugar a diferentes células diferenciadas, ¿no? Y por autorrenovación quiere decir que una vez que generó una célula que se diferenció, entre comillas, que de la stem cell dio una célula, no lo sé, pongámosle una célula alfa prima, tiene la capacidad de revertir este proceso, ¿no? Y volver a constituir una célula madre, volver a convertirse en una célula madre stem cell. A eso es lo que se refiere con autorrenovación. Entonces, dentro de células madre tenemos tres tipos. Una célula madre totipotencial, tenemos una célula madre pluripotencial y tenemos una célula madre multipotencial. ¿Está bien? La célula madre totipotencial es capaz de reproducir cualquier célula. Es por eso que nosotros hemos escuchado las células totipotentes, ¿cierto? Por otro lado, tenemos las células madre pluripotenciales, que son capaces de producir células de cualquiera de las tres capas germinales, ¿no? Ecto, endo, meso. Y tenemos la célula madre multipotencial, que es capaz de reproducir células específicas de una misma capa germinal. ¿Está bien? Y bueno, esos son los esquemas, ¿no? Que te dije, los linajes. Entonces tenemos una célula madre multipotente que puede dar origen a cualquier célula de cualquier linaje. Y esta célula madre multipotente va a generar una célula madre mieloide y una célula madre linfoide. Y acá vemos los factores solubles, ¿no? Que van a intervenir en la conversión. Para célula madre mieloide, interleuquina 3, interleuquina 6 principalmente. Y para la célula madre linfoide, la interleuquina 7. ¿Está bien? Luego la célula madre mieloide va a generar los que se denominan las unidades formadoras de colonia, ¿no? Las CFU. Las unidades formadoras de colonia, acá lo vemos, megacariocíticas, las granulocíticas, eosinófilas, basófilas, la de los mastocitos, las células madres que van a dar origen a los glóbulos rojos y los factores solubles que necesitan, ¿no? Para posteriormente diferenciarse ya en la célula, en el elemento forme de la sangre. ¿Está bien? En el caso de la célula madre linfoide, tenemos las denominadas pro-linfocito B, pro-linfocito T. Luego viene el pre-linfocito B, el pre-linfocito T, y mira la amplia gama de antiarlequinas que participan en la diferenciación, para dar una célula plasmática y unas células teno. Después nosotros sabemos que las células plasmáticas pueden diferenciarse en un linfocito B, productor de inmunoglobulinas. ¿Está bien? Puede diferenciarse, discúlpeme, en un linfocito B. Acá te señalo los factores de crecimiento hematopoyético y las citoquinas. Y bueno, esos son los principales factores solubles, ¿no? Como les había mencionado, la interleuquina 7 de los progenitores linfoides, fundamental. Nunca olvidar la interleuquina 7. Y bueno, estos factores solubles, si bien no son muy preguntados,
toman bastante relevancia cuando lleven patología. Porque en patología sí tiende a preguntar, recuerdo el doctor, alguna de estas interleuquinas y los productos que generan, ¿no? Porque como les digo, esos son como segundos mensajeros, van a estimular la producción de un determinado tipo de células. Está bien, así que sería un buen momento para que se lo vayan aprendiendo. Bueno, la eritropoiesis es el proceso, es el proceso que nos interesa, ¿no? Nosotros sabemos que es el proceso de formación de los hematíes. Y nosotros en primer lugar vamos a partir de una célula madre. Y bueno, ya conocemos, ¿no? Las unidades formadas de colonias de eritrocitos, pero es importante destacar acá esta hormona. La eritropoietina, ¿cierto? Es una hormona que estoy seguro que ya muchos han escuchado de la eritropoietina. ¿Dónde se produce la eritropoietina? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien sabe? ¿Hígado? Cerca, es en los riñones específicamente. La eritropoietina se produce en los riñones del 80 al 90%. ¿Está bien? Pero sí, también diferentes isoformas de eritropoietina pueden ser sintetizadas en el hígado. Pero no olvidar, riñones es la principal estructura de la biosíntesis de la eritropoietina. Y no olvidar, la eritropoietina es la principal hormona eritropoyética. ¿Está bien? Por ejemplo, en situaciones de hipoxia tisular, cuando hay disminución de oxígeno en los tejidos, se va a estimular la liberación de la eritropoietina. Y esta hormona va a circular por la sangre hasta la médula ósea roja, donde va a acelerar la transformación de proeritroblastos en reticulocitos. ¿Está bien? Pero también debemos recordar que para nosotros formar un eritrocito se necesita hierro, obviamente, se necesita vitamina B12, ácido fólico, vitamina B6, ácido ascórbico, aminoácidos, zinc, cobre, manganeso, etc. ¿Está bien? Un dato que siempre se los voy a recordar y les va a servir bastante cuando ya lleven clínicas es no olvidar que la vitamina B12 se necesita, la vitamina B12 y el ácido fólico, discúlpenme, que les acabo de mencionar, se necesitan para la síntesis de ADN. ¿Está bien? Mientras que la vitamina B6 se necesita para la síntesis del grupo M del eritrocito. Para la síntesis del grupo M del eritrocito. Bueno, entonces estamos acá, ¿no? La eritropoietina va a estimular la formación de eritrocitos. Y nosotros partimos de un proeritroblasto. ¿Está bien? Este proeritroblasto se va a diferenciar en un eritroblasto basófilo. Si recuerdan por histología, ¿qué denotaba algo basófilo? Si nosotros recordamos la tinción de hematoxilina de eosina, algo basófilo es lo contrario a lo eosinófilo, ¿no? A lo que no pinta la eosina. Entonces, cuando digo yo basófilo, me refiero al colorante básico que se asocia a componentes ácidos y se tiñe de color azul o violeta principalmente. Y nosotros recordamos que en un proeritroblasto, por histología, presentaba un gran núcleo, ¿no? Y solamente en la periferia se lograba ver escasamente un poco de citoplasma. En las siguientes diapositivas les he puesto algunas imágenes para que se guíen. Ahí podemos ya diferenciar un poco más, ¿no? El proeritroblasto te va a dar un eritroblasto basófilo, luego un eritroblasto policromatófilo, luego un eritroblasto ortocromático, luego un reticulocito, y finalmente el reticulocito te va a dar lo que vendría a ser un hematí o un eritrocito. ¿Está bien? Esa es básicamente la
por decirlo así, la secuencia que te debes aprender, ¿no? De los diferentes estadios de maduración de un eritrocito. Bueno, acá he colocado algunos datos importantes. Bueno, algo que me olvidaba señalar y que también no debes olvidar, a ver, un toque, voy a borrar esto, es los reticulocitos. A ver, ¿dónde se puede borrar? Aquí está. Nosotros, una forma, bueno, seguro ya estoy totalmente seguro que todos ustedes han escuchado de la anemia, ¿no? Una forma de clasificar la anemia es dividirlas en una anemia regenerativa y una anemia arregenerativa. Y el principal parámetro para diferenciar entre una anemia regenerativa y una arregenerativa es el índice de producción medular. ¿Está bien? Y este índice de producción medular es un cociente entre el hematocrito del paciente multiplicado por los reticulocitos sobre el hematocrito ideal. Acá lo voy a poner ideal, o sea, los valores, el hematocrito en un rango normal para la edad del paciente, por un factor, ¿no? Bueno, esto ya depende de la fórmula que se tiende a utilizar. ¿Está bien? Pero acá mi punto es recalcar la importancia o el análisis clínico que le debes dar a los reticulocitos, porque una mayor producción de reticulocitos, ¿qué podrías inferir de ello? Que si el paciente presenta una amplia, un valor elevado de reticulocitos, quiere decir que nuestra médula ósea está sintetizando constantemente eritrocitos, ¿no? O sea, está sintetizando constantemente eritrocitos para intentar compensar su falta, pero no está sintetizando eritrocitos maduros, porque los reticulocitos son un estadio previo al eritrocito maduro. Entonces ahí podemos evidenciar que debe haber una patología subyacente que está generando que produzcamos constantemente estos eritrocitos inmaduros para intentar compensar nuestra falta, nuestro desbalance, ¿no? Y para eso se utiliza el índice de producción medular. Y bueno, el hematocrito, si es que no lo han escuchado, es el porcentaje de eritrocitos en un determinado volumen de plasma, ¿no? ¿Cuánto es el valor normal de un hematocrito, discúlpeme? En las mujeres es de 38 a 46%. Si no me equivoco, el promedio es 42%. Y en los varones el promedio es de 45%, ¿no? Pero un hematocrito, por ejemplo, el 20%, digamos, eso ya constituye un cuadro anémico. Entonces ya cuando lleguen clínicas van a ver que va a haber un montón de fórmulas para poder determinar la anemia, el tipo de anemia y también su etiología. Y para determinar eso, para determinar esta patología se utilizan, por ejemplo, como les acabo de mencionar, los reticulocitos. También se puede hacer frotis sanguíneo, donde se tienen que evaluar los prioritoblastos, si hay presencia de prioritoblastos, si hay presencia de eritoblastos basófilos, si hay presencia de eritoblastos pluricromatófilos. ¿Está bien? Y bueno, acá tenemos, como les mencioné, ¿esto qué sería? A ver, si recordamos un poco cuál es la primera, el primer estadio de diferenciación al eritrocito. Mira, te presenta un gran núcleo prominente, ¿no? Mira, acá un gran núcleo, acá también. Un gran núcleo prominente. Es basófilo. ¿Está bien? Es basófilo porque el colorante de hematoxilina se está asociando al ADN que está presente en este núcleo gigante, ¿no? Como hay alta cantidad de ácido desoxirribonucleico, recordemos que el ADN presenta un exoesqueleto de azúcar con fosfato, ¿no? Una desoxirribosa asociada a un fosfato, y el fosfato tiene carga negativa. Y precisamente la hematoxilina va a aprovechar esta carga negativa del fosfato para asociarse a él. Y por eso miren cómo el núcleo se ha tenido, ¿no? Un color azul violeta. Y precisamente el prioritoblasto presenta un núcleo prominente, ¿no? Es una forma de distinguirlo. Este es un prioritoblasto. A ver, sigamos.
Bueno, eso es un poco de la síntesis de la hemoglobina del eritroblasto, ¿no? Recordemos nosotros dentro de la estructura que debe presentar un glóbulo rojo, ¿no? O un hematí o eritrocito, es que es una célula que carece de núcleo, ¿cierto? Y en su citosol se encuentra un pigmento, ¿no? Un pigmento llamado hemoglobina, ¿cierto? Y esta hemoglobina ocupa básicamente las 2/3 partes, si es que no me equivoco, de todo el volumen del hematí. ¿Está bien? La hemoglobina es una proteína conjugada y es el pigmento que le da color a la sangre. Cuando, por ejemplo, ¿han escuchado el término cianosis? Y los rasgos y las manifestaciones clínicas de la cianosis, por ejemplo, es la coloración azulada, ¿no? En miembros distales, específicamente a veces en el lecho unguial. Y eso se da principalmente porque la hemoglobina se ha desasociado, ¿no? El oxígeno. Y está como desoxihemoglobina. Y un incremento de la desoxihemoglobina puede conllevar un cuadro cianótico. ¿Está bien? Bueno, entonces volviendo a esto, la hemoglobina sabemos que tiene una conformación de 4 cadenas polipeptídicas y un grupo prostético, ¿no? El grupo prostético también es denominado el grupo M. El grupo M, ¿está bien? El grupo M se caracteriza ¿por qué? Porque presenta un átomo de hierro, ¿cierto? Y algo que no te debes olvidar que este hierro está en forma de ion ferroso, porque recordemos que el hierro tiene valencia +2, +3. Cuando es +2 tiene la terminación oso, cuando es +3 tiene la terminación ico. Si te acuerdas un poco de nomenclatura, si se recuerda un poco de nomenclatura. Entonces, si te preguntan, el grupo N contiene un átomo de hierro en forma de ion férrico, eso es falso, está en forma de ion ferroso. ¿Y por qué menciono eso? Porque es sumamente importante esta valencia. A esta valencia existe una mayor afinidad hacia el oxígeno. Es decir, si se reduce el hierro, es decir, si gana electrones el hierro, o si pierde electrones, no va a haber una correcta estabilidad en el grupo M y no va a poder asociarse correctamente al oxígeno. ¿Está bien? Recordemos que una molécula de hemoglobina, si recordamos una molécula de hemoglobina, ¿cuántas moléculas de oxígeno podía tener, podía combinarse? Soy, ¿la recuerdas? ¿Con cuántas moléculas de hemoglobina podía combinarse? Claro, exacto. Con 4 moléculas de oxígeno. ¿Está bien? Pero no solamente tenemos el grupo prostético, el grupo M, también presenta una cadena polipeptídica de 4 subunidades, ¿cierto? Y la variación de esta cadena de las 4 subunidades de la hemoglobina puede darte diferentes tipos de hemoglobina. ¿Está bien? A ver, voy a agregar una diapositiva más. Acá porque... Ay, ¿qué pasó? Ya. Recordemos que hay 3 tipos de hemoglobina. Hay 3 tipos de hemoglobina que son consideradas normales, fisiológicas, ¿no? La tipo A1, la tipo A2 y la fetal, ¿no? La F. Cada uno de estos 3 tipos de hemoglobina varía en una de las 4 cadenas de las 4 subunidades, ¿no? Que conforman la hemoglobina. Recordemos que si lo hacemos de grosso modo,
podríamos decir que la hemoglobina es algo así. Acá tenemos un alfa 1, acá tenemos el beta 2. Acá tenemos un beta 1 y acá tenemos un alfa 2, ¿cierto? Acá es donde iban a estar los átomos de hierro, el grupo M. Y al medio tiene que ir, ¿no?, la molécula de oxígeno. Entonces, la variación de cada una de estas moléculas de globina, la alfa 1, beta 2, alfa 2, puede dar un tipo de hemoglobina, ¿no? Puede dar una hemoglobina 1, una hemoglobina 2 o una hemoglobina F. La hemoglobina 1 es la más común, ¿no? Es la que representa alrededor del 97% de hemoglobina que se ubica en nuestro organismo. La A2 solamente es el 2%. ¿Está bien? Y este tercer tipo es una hemoglobina del feto, por eso es en la hemoglobina fetal. Y esta representa el 100%, evidentemente, cuando estamos en el estadio fetal. Y es alrededor del 80% cuando tenemos a recién nacido, ¿no? Y de ahí va bajando, ¿no? Hasta que su porcentaje es ese 1% aproximadamente en adultos. La hemoglobina fetal tiene una característica que muestra una gran afinidad por el oxígeno. Y esto es importante, ¿no? Porque en la vida prenatal, en ese ambiente donde se ubica el feto, hay escasez de oxígeno. Y es por eso que se ha desarrollado este subtipo de hemoglobina, ¿no? Que tiene una super mayor afinidad hacia el oxígeno para que pueda sobrevivir. Bueno, no sé si esto les pregunten, un valor normal de hemoglobina en varón, ¿cuánto es? Zoila, ¿cuánto es el valor normal de hemoglobina en varón? ¿Recuerdas? Claro, exacto. Bueno, yo lo tengo de 14 a 16 en varón y en mujer de 12 a 14. Pero sí, también es válido. Lo importante es que no se alejen mucho los valores, ¿no? A ver, sigamos. Bueno, ya había hablado de la eritropoyetina, ¿no? Que es una glicoproteína con residuos de ácidos siálicos, sintetizada en 90% en las células peritubulares del riñón. Y bueno, esto, lo que he colocado acá es lo que tiende a favorecer la síntesis de eritropoyetina. Ay, discúlpeme, es que me estaban hablando. Es lo que tiende a favorecer la síntesis de eritropoyetina. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos lo que se denomina el factor IF. Nunca lo olvides, lo vas a ver hasta la muerte. El factor IF es el factor inducible de hipoxia. Y se activa, como su mismo nombre lo dice, en situaciones de hipoxia, cuando hay baja presión parcial de oxígeno. El factor IF se va a activar por medio de una hidroxilación de la prolina. Luego se va a asociar el factor von Hippel-Lindau, que es el VHL. Y luego, una vez que se asocia el factor von Hippel-Lindau y se hidroxila las prolinas, va a sufrir una degradación proteosomal. Y esto es lo que debería suceder en condiciones normóxicas, ¿no? Cuando hay una correcta concentración de oxígeno en nuestro organismo. Pero cuando hay una hipoxia, cuando no hay oxígeno, no se va a poder hidroxilar las prolinas de esta molécula, del factor IF, específicamente la subunidad 1-alfa. Entonces va a translocarse hacia el núcleo celular, va a asociarse hacia un promotor de nuestro ADN y lo que va a hacer es iniciar la síntesis de eritropoyetina. ¿Por qué? Porque la eritropoyetina es un método de compensación, ¿no? Y sabemos que la eritropoyetina, ¿qué va a hacer? Es ir hacia la médula ósea roja y acelerar la transformación de los proeritroblastos en reticulocitos.
¿Está bien? Y es muy interesante porque este factor inducible de hipoxia está bastante implicado en los procesos oncogénicos, ¿no? Porque el factor inducible de hipoxia también está asociada a la vascularización, es decir, a la síntesis del factor de crecimiento endotelial vascular, ¿no? Al BEF. Un tema muy interesante que podrían leer, ¿no? Bueno, estas son ya características generales, ¿no? De los eritrocitos. Es la célula más numerosa de la sangre, 4 a 5, 10 por 10 a la 12 por litro. Su vida media es de 120 a 140 días. Tiene forma de disco bicóncavo, anucleado, de 7,5 micrómetros de diámetro, 2 micrómetros de espesor y 1 micrómetro en su parte central y un volumen de 90 femtolitros. Estos datos de verdad tienen que aprendérselos. Les va a ayudar muchísimo en laboratorio, en clínica, y ahorita vamos a ver un par de fórmulas que las van a escuchar en su día a día. La actividad más importante del eritrocito es la distribución de oxígeno a los tejidos y la retirada de dióxido de carbono de los mismos, ¿no? Bueno, acá esto es lo que ya les había hablado, la fórmula de la hemoglobina no reducida con sus cuatro globinas. El grupo hemo, el grupo prostético, está compuesto por un anillo de protoporfirina y hierro, ¿está bien? Que se une a la cadena de globina por un enlace covalente en los sitios específicos de la cadena de globina. Y las cadenas de globina dejan también un espacio para una molécula que se denomina 2,3 difosfoglicerato. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el difosfoglicerato puede desplazar a las moléculas de oxígeno si se asocia a la hemoglobina y se convierte ahí en desoxihemoglobina. Asimismo, los que le mencioné y nunca deben olvidar, cuando el grupo hemo se oxida, la hemoglobina se convierte en metahemoglobina y pierde su capacidad de unión con el oxígeno. ¿Está bien? No lo olvides. Cuando el grupo hemo se oxida, la hemoglobina se convierte en metahemoglobina y pierde su capacidad de unión con oxígeno. Y en este caso se convierte en desoxihemoglobina cuando se une esta molécula, ¿no? No es exclusiva, pueden unirse otras, pero en la literatura siempre te señalan el 2,3 difosfoglicerato. Y acá es donde se forman las curvas de disociación de la hemoglobina, ¿no? Y bueno, estas curvas de disociación simplemente te señalan las situaciones que hacen que varíe la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y precisamente te ponen acá, ¿no? La presión parcial de oxígeno en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas te pone el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina. ¿Está bien? Te ponen acá el P50, que es como un valor, por decirlo así, estándar, o un valor por el cual se debe comenzar a parametrizar. Pero no es importante en este caso. Entonces, en primer lugar, tenemos variantes de la hemoglobina con baja afinidad por oxígeno, o sea, que generan una baja afinidad por el oxígeno. Primero tenemos el descenso del pH. El descenso del pH genera un incremento del 2,3 difosfoglicerato, que como vimos genera desoxihemoglobina, entonces es lógico deducir que genera una baja afinidad por oxígeno. Tenemos un incremento del CO2 en un descenso de pH, eso es cierto, ¿no? Porque en una acidemia incrementa la presión parcial de dióxido de carbono y el CO2 puede generar ácido carbónico, ¿no? Y eso incrementa la acidez. O también un aumento de la temperatura puede generar una baja afinidad por el oxígeno. ¿Y por qué crees que la temperatura podría afectar la saturación con el oxígeno? De la hemoglobina con el oxígeno. Zoila, ¿por qué crees eso? Bueno, la respuesta es porque recordemos que la hemoglobina es 4 cadenas de globina y las proteínas necesitan su estructura nativa para poder ejercer su función, ¿no?
Las proteínas son fácilmente desnaturalizables al incremento de la temperatura. ¿Está bien? Ahora veamos variantes de hemoglobina con una mayor afinidad por el oxígeno. Un aumento del pH, una alcalemia, que genera un descenso del 2,3 difosfoglicerato, del dióxido de carbono y de la temperatura. También tenemos la methemoglobina, ¿no? Que era cuando se oxidaba el hierro, es decir, perdía electrones, ¿no? El hierro. ¿Está bien? Bueno, y estos son unos índices hematimétricos también muy importantes. En primer lugar tenemos el volumen corpuscular medio, que es el volumen promedio de un eritrocito en microgramos o femtolitros. ¿Está bien? El valor normal del volumen corpuscular medio es de 85 a 95 micrómetros cúbicos. Esto se denomina una normocitosis, es decir, el eritrocito tiene su morfología normal. Pero si es mayor a 95, hablamos de una macrocitosis, y si es menor a 85, hablamos de una microcitosis. Ahora, si es una macrocitosis, ya podemos establecer la etiología, ¿no? La enfermedad, discúlpeme, el cuadro clínico. No te olvides, cuando hay una deficiencia de B12, es una anemia megaloblástica. Y una anemia megaloblástica se caracteriza por macrocitosis. Nunca olvides eso. Y cuando tenemos una deficiencia de hierro, una anemia ferropénica, eso genera una morfología microcítica, una microcitosis. ¿Está bien? Y bueno, acá está la fórmula, ¿no? Que es el hematocrito por 10 sobre el número de eritrocitos. Luego lo mismo, tenemos la hemoglobina corpuscular media, que es el contenido de hemoglobina por eritrocito. La hemoglobina corpuscular media es de alrededor de 27 a 32 picogramos. Esto genera una normocromía. Una hemoglobina corpuscular media menor a 27 picogramos es una hipocromía y mayor a 32 es una hipercromía. Y su fórmula es similar, ¿no? Es la hemoglobina por 10 sobre el número de eritrocitos. Luego tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es el contenido de hemoglobina en 100 mililitros de eritrocitos. Su valor es alrededor de 32 a 34%, de 32 a 34 gramos por 100 mililitros en porcentaje, y su fórmula es la hemoglobina por 100 sobre el hematocrito. Y bueno, generalmente cuando se sospecha una anemia, se tiende a realizar un frotis sanguíneo, ¿no? Para evaluar el tamaño, la forma y la coloración. Para la coloración, por ejemplo, era la hemoglobina corpuscular media, ¿no? Como vieron. Puede haber una normocromía, una hipercromía o una discromía. En la forma puede ser un discocito, un esferocito, un acantocito, y eso ya te da a señalar diferentes tipos de patologías. ¿Está bien? Por ejemplo, un esferocito tiende a asociarse a una esferocitosis hereditaria o a una anemia hemolítica autoinmune. Un acantocito generalmente se asocia a una hepatopatía o una enfermedad que se llama síndrome de Bassen. Esto lo van a ver en fisiopatología. Está bien, pero igual se lo adelanto, ¿no? Lo van a ver en un síndrome de Bassen, un síndrome muy poco frecuente. El síndrome de Bassen lo que hace es que disminuye la concentración de colesterol, del VLDL y del LDL, principalmente porque hay una mala absorción de grasas. ¿Y qué es lo que va a generar? Va a generar una A-beta-lipoproteinemia. ¿Está bien? Y esto va a generar que los eritrocitos alteren su morfología y presenten prolongaciones de distribución irregular. O sea, va a ser algo así el eritrocito. Como si tuviera espículas. ¿Está bien? Los esferocitos, sí lo dije, no era de esferocitosis hereditaria. No lo olvides, esferocitosis hereditaria. También estaba asociada a lo que era ¿cómo se llama esta enfermedad? Se me olvida. La anemia hemolítica autoinmune. La anemia hemolítica autoinmune. Que también lo van a ver todo esto en fisiopato, no se preocupen.
El discocito no me acuerdo la etiología, la verdad. Y bueno, los tamaños, ¿no? Las normocitos, normocitosis, macrocitosis, microcitosis. Y la coloración, ¿no? Normocromía, hipocromía, discromía. Bueno, el metabolismo de la bilirrubina, bastante sencillo, ¿no? La hemoglobina, disculpe, la bilirrubina es el producto del catabolismo del catabolismo del grupo M de los eritrocitos. Entonces se degrada la bilirrubina y va a generar una bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina no conjugada es poco soluble, por eso siempre generalmente está asociada a la albúmina. Y para que se vuelva más soluble, va hacia el hígado para que sea conjugada, ¿no? Se conjuga con el ácido glucurónico, ¿está bien? Y una vez que se conjuga con el ácido glucurónico, puede pasar por los canalículos biliares, por los conductos biliares, a través del intestino. Ahí también va a ser degradada por las bacterias, por la microbiota propia de nuestro tracto gastrointestinal y se va a convertir en esterco bilinógeno. Existe una especie de retroalimentación con el sistema que puede regresar al hígado, se vuelve a conjugar y puede ser excretado por el riñón. Porque recordemos, la bilirrubina no conjugada está asociada a la albúmina. Entonces, la bilirrubina no conjugada podría pasar por el riñón, podría excretarse. ¿Qué dices, Zoila? Es una pregunta de examen, fácilmente podría ser una pregunta de examen. Si tenemos un caso de hiperbilirrubinemia, es decir, está incrementada las concentraciones de bilirrubina, y te señalan que en nuestra orina tenemos lo que se denomina coluria, ¿no? La coloración de la orina. ¿Qué tipo de bilirrubina es la que está presente? ¿La conjugada o la no conjugada? Claro, la conjugada, ¿no? Porque la no conjugada, como les digo, está asociada a la albúmina, que es una proteína de gran peso molecular, y recordemos que el glomérulo renal no puede filtrar proteínas, o no debería. Entonces, si hay una coluria en una hiperbilirrubinemia, estamos claros de que el problema está en la bilirrubina conjugada, en el incremento de la bilirrubina conjugada. Y bueno, el estercobilinógeno va a pasar por el intestino grueso y este estercobilógeno va a pasar a formar parte de los pigmentos de nuestras heces, ¿no? Como la estercobilina, por ejemplo. Y bueno, eso sería la primera parte de eritrocitos. ¿Está bien? Ahora vamos a pasar a hematofisiología. Pero vamos a hacer un descanso de 10 minutos, ¿les parece? Tomaré el silencio como un sí. Estoy bien, estoy bien. Gracias. Carlos, ¿crees que después me puedes pasar el PPT, por favor? Igual. Sí, no hay problema. Lo paso. Lo voy a pasar al grupo. Ya, y chequea tu WhatsApp si puedes un toque, por favor. Ok.
Bueno, vamos a continuar con la segunda parte, que es hematofisiología, específicamente plaquetas y la hemostasia, ¿no? La cascada de coagulación que vamos a intentar reducirla al máximo, ¿no? Porque siempre, como participan bastantes factores, se tiende a confundir, pero podemos reducirlo. Bueno, esto es ya lo habíamos visto, ¿no? Solamente para recalcar el linaje de de las plaquetas, que viene de un precursor mieloide, ¿no? Acá tenemos la unidad formadora de colonias del megacariocito. Luego el megacariocito se fragmenta, ¿no? Para poder generar lo que vendría a ser las plaquetas. Las plaquetas también, algunos textos la denominan como trombocitos. ¿Está bien? Y bueno, el primer proceso es la trombopoiesis, ¿no? ¿Qué es qué es la trombopoiesis? Es el proceso mediante el cual se producen las plaquetas e incluye los últimos eventos de maduración de los megacariocitos. Entonces tenemos un megacariocito, nuestra célula endotelial, plaqueta, una proplaqueta, como te digo, es la fragmentación del megacariocito. Y bueno, el megacariocito tiene diferentes funciones. Dentro de las principales está el mantenimiento de la matriz extracelular. También tenemos la producción de plaquetas para la hemostasia, para la respuesta inmune y la cicatrización, ¿no? Que es lo que vamos a ver hoy día. La megacariopoiesis es el proceso que dura de 5 a 7 días, mediante el cual ocurre una diferenciación y proliferación. ¿Está bien?
desde la célula troncal hematopoyética hasta el megacariocito maduro. Célula troncal hematopoyética, el megacarioplasto, promegacariocito y el megacariocito maduro. Y bueno, la trombopoyetina es el principal factor regulador, así como teníamos la eritropoyetina, en este caso tenemos la trombopoyetina, principal regulador de la megacariopoiesis, y actúa en todas las fases evolutivas de forma positiva, directa, sinérgica y aditiva, junto a otros factores otros factores hematopoyéticos. ¿Está bien? Entonces acá podemos ver la trombopoyetina, miren cómo actúa a lo largo de todo el ciclo, mientras, por ejemplo, las interleuquinas, hasta el promegacarioplasto, ¿no? Bueno, las plaquetas se originan en la médula ósea roja y se originan, como les dije, debido a la fragmentación del citoplasma del megacariocito. Cada megacariocito genera alrededor de 3.000 plaquetas. ¿Está bien? No olvidar eso. 3.000 plaquetas, un megacariocito. Y las plaquetas tienen forma discoidal, como se ve acá. Viven de 8 a 12 días, no olvidar eso. Y luego son destruidas en el vaso, ¿no? Por los macrófagos. Estas plaquetas presentan gránulos en su interior. Por ejemplo, tenemos los gránulos alfa. Los gránulos alfa contienen el factor plaquetario 4. Está bien, aquí está. Factor 4 plaquetario. Contienen el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el PDGF. Contienen fibrinógeno. Uy, ¿dónde está el fibrinógeno acá? No lo han puesto. Pero bueno, esta es la fibronectina. Tienen el factor de von Willebrand, importantísimo. Y bueno, esas son las principales, ¿no? No se olviden las que acabo de mencionar. Y los gránulos densos tienen adenosindifosfato, tienen calcio, tienen serotonina, ¿no? Estas plaquetas presentan dos propiedades fundamentales, nunca olvidar eso. Se me dificulta un poco escribir con el cursor, por eso voy a colocar solo las dos iniciales, las dos A de las plaquetas. La primera es la adhesibilidad, que es quiere decir que las plaquetas se adhieren a la superficie del vaso sanguíneo lesionado. Y luego está el AG, que es la agregabilidad, que es decir que las plaquetas se aglomeran, o dicho de otro modo, se aglutinan con el fin de ocluir el vaso lesionado. Y se produce gracias a la acción, por ejemplo, del adenosindifosfato, ¿no? Que está presente en los gránulos densos, o estos gránulos también algunos lo denominan gránulos delta. No olvidar, delta. Por ejemplo, la serotonina provoca la contracción de la musculatura lisa de los vasos sanguíneos. ¿Está bien? No olvidar, la serotonina es un vasoconstrictor. Y bueno, acá tenemos algunas fases de la hemostasia, ¿no? O las fases de la hemostasia de manera reducida. La hemostasia, no confundir con homeostasis, es una serie de eventos que van a parar, van a frenar una hemorragia. ¿Está bien? Es decir, va a generar lo que se denomina una respuesta hemostásica, que es rápida, que es localizada y que tiene como objetivo impedir la pérdida de sangre. ¿Está bien? En primer lugar tenemos la fase vascular, ¿no? Que es la vasoconstricción. Entonces tenemos nuestra zona de lesión. Y esta fase es inmediata. Se produce solamente segundos después de que se produjo esta lesión, esta zona de lesión, y consiste en una vasoconstricción. Y la vasoconstricción lo que va a hacer es disminuir la luz del vaso dañado, ¿no? Y esto a su vez va a contribuir a disminuir la hemorragia, porque va a disminuir el flujo sanguíneo en esa zona. Y ocurre, como les mencioné, principalmente por la serotonina, que se presenta en el gránulo delta de las plaquetas, también por el tromboxano A2,
el cual también es liberado por las plaquetas. ¿Está bien? Y bueno, por ejemplo, el endotelio también libera una molécula denominada endotelina. Y bueno, esto es lo que se redime en la respuesta miotáctica, ¿no? Se va a generar una vasoconstricción refleja ante la lesión. Luego tenemos la fase plaquetaria, ¿no? Donde se va a generar un tampón que va a ser temporal. ¿Está bien? Un tampón hemostático temporal. Entonces esto se da en la hemostasia primaria. Este tampón hemostático temporal simplemente va a responder a detener temporalmente la pérdida, la hemorragia, ¿no? La extravasación de sangre. ¿Y qué es lo que va a pasar? Primero va a haber una adherencia plaquetaria. Aquí está. En el cual las plaquetas se van a adherir a la zona del vaso sanguíneo lesionado. Y como resultado de esta adhesión plaquetaria, estas plaquetas se van a activar, ¿no? Y cuando digo activar es que van a liberar los contenidos de sus gránulos, de los gránulos alfa y de los gránulos delta. Por eso acá te pone liberación de gránulos. Y también va a haber un ligero cambio de su morfología. Para luego pasar a lo que es la agregación plaquetaria, con lo que se va a formar el tampón hemostásico. La liberación de la adenosindifosfato va a aumentar la viscosidad de las plaquetas en esta zona. Y esta viscosidad va a causar su adhesión, ¿no? Y luego van a ir acumulándose en lo que se denomina la agregación plaquetaria y se va a formar este primer tapón plaquetario. ¿Está bien? Un momento. Bueno, lo voy a señalar después. Primero vamos a hacerlo en orden cronológico. Luego vendría la hemostasia secundaria, ¿no? En esta hemostasia secundaria va a ocurrir ya la fase de coagulación, que es que dura entre 1 a 3 minutos y acá es donde se va a formar el coágulo definitivo, ¿no? Y este proceso ocurre principalmente por la conversión del fibrinógeno en fibrina. Y la fibrina va a formar como una malla proteica. ¿Está bien? Donde van a quedar, por decirlo así, aprisionadas las plaquetas y los hematíes, y se forma el tapón plaquetario, ¿no? O mejor dicho, se refuerza el anterior tapón plaquetario que se había formado en la hemostasia primaria. ¿Está bien? Y esta fase, la hemostasia secundaria, ocurre gracias a una serie de cascadas enzimáticas, donde van a ocurrir los denominados factores de coagulación. ¿Está bien? Y bueno, eso dicho de grosso modo, ahorita todo esto lo vamos a ejemplificar o detallar un poco más. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que se da en la hemostasia primaria. Nuestro endotelio, al estar dañado, va a exponer el factor de von Willebrand, ¿no? Que se ubicaba también en los gránulos alfa de las plaquetas, pero en este caso nuestro endotelio, una vez que ha sido dañado, va a exponer el factor de von Willebrand. Y el factor de von Willebrand se va a asociar a un tipo de receptor que tienen las plaquetas, que es el receptor GP1B. ¿Está bien? GP1B. Asimismo, las moléculas de fibrinógeno, que también se ubicaban en los gránulos alfa de las plaquetas, van a actuar como intermediarios para unir entre sí las plaquetas, ¿no? Para generar lo que se denomina la agregabilidad de las plaquetas, para que se aglutinen entre sí. ¿Y qué receptor va a permitir la aglutinación de las plaquetas? El complejo GP2B3A. ¿Está bien? Entonces, si yo les pregunto, ¿qué receptores median la propiedad de adhesibilidad o adhesibilidad de las plaquetas? Sería el factor de von Willebrand y el receptor GP1B, ¿cierto? Porque esto permite que las plaquetas se asocien a la zona de lesión, al vaso lesionado. Y por ejemplo, si existe una enfermedad de von Willebrand, no va a haber una adhesibilidad de las plaquetas.
Por otro lado, ¿qué receptores interactúan en la agregabilidad de las plaquetas? Acá hablamos del complejo GP2B3A, ¿está bien? Y por ejemplo, una ausencia del complejo GP2B3A es la tromboastenia de Glanzmann, y una ausencia del GP1B es el síndrome de Bernard-Soulier, ¿está bien? Bueno, ahora sí vamos a hablar de la cascada de coagulación, ¿no? La cascada de coagulación consiste en una serie de reacciones enzimáticas. O sea, hasta acá nosotros estamos viendo que acá se va a formar el tapón primario, ¿no? El tapón primario. Pero ese tapón es temporal porque tiene que formarse el tapón plaquetario definitivo. Y el tapón plaquetario definitivo se tiene que dar por medio de una fase de coagulación. Y la fase de coagulación se da por medio de una cascada de coagulación. Y como lo dice, la cascada de coagulación consiste en una serie de reacciones enzimáticas amplificadoras que conduce a la formación de un coágulo de fibrina insoluble. Claro, porque el objetivo acá es que convertamos el fibrinógeno, que está acá, en fibrina. Y la fibrina es como una malla, ¿no? Que va a reforzar el tapón plaquetario primario. Ese es el objetivo. Acá también. Fibrinógeno, coágulo de fibrina. Ahora, podemos dividir la coagulación en 3 fases. ¿Está bien? Antes de ahondar un poco más, para hacerlo más didáctico, dividamos la coagulación en 3 fases. La primera fase es donde se va a formar un activador de protrombina. Acá tenemos la protrombina, acá tenemos la protrombina, y todos los procesos previos a esto involucran la primera fase. Es decir, la primera fase es para formar protrombina. ¿Está bien? Formar protrombina. Y hay 2 vías por las que se puede formar el activador de protrombina. La primera es la vía intrínseca, que es la que vemos acá, que se inicia cuando la sangre entra en contacto con el colágeno. ¿Está bien? No olvidar. La vía intrínseca se inicia cuando la sangre entra en contacto con el colágeno. Y la vía extrínseca, que se está acá, se genera ante una lesión vascular, una lesión tisular. ¿Está bien? Entonces, la fase 1 tiene como objetivo formar la protrombina y se puede dar mediante 2 maneras, mediante una vía intrínseca y mediante una vía extrínseca. ¿Está bien? La vía intrínseca es cuando la sangre toma contacto con el colágeno, y la extrínseca es cuando hay una lesión tisular. Luego, la segunda fase de la coagulación es cuando esta misma protrombina se convierte en trombina por medio de un activador de la protrombina. ¿Está bien? Y ahora, no olvides, de protrombina pasa a trombina. Y generalmente el activador de la protrombina, que es el que media esta reacción, es el factor 10A, el factor 5 y algunos fosfolípidos bacterianos, algunos fosfolípidos plaquetarios. ¿Está bien? No olvidar, la conversión de protrombina en trombina se da por el activador de la protrombina, y este a su vez está constituido por el factor 10A, el factor 5 y algunos fosfolípidos plaquetarios, discúlpeme. Y la tercera fase es la conversión de fibrinógeno en fibrina, ¿no? Por acción de la trombina. ¿Está bien? Entonces tenemos la vía extrínseca, que es esta de acá, que es cuando el tejido lesionado libera a la circulación el denominado factor tisular. Acá tenemos el factor tisular, ¿cierto? El factor tisular también tiende a denominarse el factor 3 de coagulación, ¿cierto? Los factores de coagulación, desafortunadamente, sí se los tienen que aprender. No hay de otra. Entonces, la vía extrínseca hay una lesión tisular y se va a liberar el factor tisular o factor 3. Este factor 3 va a activar al factor 7. Mira, acá está el factor 7 inactivado
viene el factor tisular o factor 3 y lo activa. ¿Está bien? El factor 7 activado. Y este factor 7 va a activar posteriormente al factor 10. Pero previamente tiene que activar al factor 9, ¿no? Activa el factor 7, activa el factor 9, y el factor 9 va a activar al factor 10. Está bien, acá está el factor 10 inactivado, y va a activar al factor 10. Una vez que el factor 10 está activado, se va a combinar con el factor 5, en presencia de iones de calcio. Acá le faltó ver al libro. Iones de calcio. Factor 10, factor 5 y calcio. Y estos van a generar la enzima protrombinasa o factor activador de la trombina. Y acá se forma la primera parte, ¿no? Acá acaba la primera parte. De la protrombina se activa la trombina. A ver, vamos a repetir otra vez. Hay una lesión, primero empezamos por la vía extrínseca. Hay una lesión vascular. La lesión vascular genera el factor tisular o el factor 3. El factor 3 va a activar al factor 7. Acá es el factor 7 inactivo y acá es el factor 7 activo. Por eso le ponen la A, ¿no? A de activo. Este factor 7A va a activar al factor 9. Acá está el factor 9 inactivo, acá está el factor 9 activo, A de activo. ¿Está bien? Este factor 9 va a activar al factor 10. El factor 10 inactivo se activa. Y el factor 10 se va a asociar con el factor 5 y con iones de calcio. Y estos van a generar la enzima protrombinasa o simplemente van a generar la trombina, porque van a convertir la protrombina en trombina. ¿Está bien? Sencillo. Esa es la primera fase de la coagulación. A ver, vamos a verlo ahora en la vía intrínseca. La vía intrínseca es un poco más compleja que la vía extrínseca. ¿Está bien? En la vía intrínseca las células endoteliales van a entrar en contacto con el colágeno, ¿no? Y el contacto con el colágeno va a activar al factor 12 de la coagulación. Acá tenemos el factor 12 y acá tenemos el factor 12 activado. ¿Está bien? Y el factor 7 va a activar al factor 9, ¿cierto? O sea, va a haber las células endoteliales van a entrar en contacto con el colágeno y esto va a activar al factor 12. Factor 12 inactivo, factor 12 activo. El factor 12 activo va a activar al factor 11. Factor 11 inactivo, viene el 12 y activa el factor 11. A su vez, el factor 11 va a activar al factor 9. Y este factor 9 se va a asociar al factor 8 para activar al factor 10. Y va a pasar lo mismo. El factor 10 se va a activar y va a asociarse al factor 5 y en presencia de calcio van a convertir de la protrombina en trombina. ¿Está bien? Mira, acá te han puesto la vía extrínseca para ver cómo se asocian. Entonces vamos a volver a repetir, ¿ya? Empezamos por la vía extrínseca. La vía extrínseca hay una lesión tisular. La lesión tisular hace que se active el factor tisular o el factor 3 de coagulación. Este factor tisular va a activar al factor 7. ¿Está bien? Y el factor 7 va a activar al factor 9. ¿Está bien? Este factor 9 va a activar al factor 10. Y el factor 10 se va a asociar al factor 5. Y ambos van a convertir la protrombina en trombina. Ahora, en la vía intrínseca, que es cuando las células endoteliales o la sangre entra en contacto con el colágeno, va a iniciar con el factor 12. El factor 12 se activa y va a convertir el factor 11 en factor 11 activado, o sea, va a activar el factor 11, y el factor 11 va a activar al factor 9. El factor 9 se asocia al factor 8, y ambos van a convertir el factor 10 en factor 10 activado,
que se va a asociar al 5 activado junto a calcio y convierte en la protrombina en trombina. ¿Está bien? Bueno, eso sí, desafortunadamente se los tienen que aprender. Porque a veces tienden a preguntar, espero que la doctora Rabines no, que no recuerde, yo recuerdo, no preguntaba cuando vimos en fisiopatología alteraciones de la cascada, no recuerdo que preguntó los nombres particulares, pero igual les recomiendo que se los aprendan. Ahora vamos con la segunda fase, ¿no? Ah, bueno, me salté, discúlpeme. Acá teníamos que ver la segunda fase. La segunda fase es cuando la trombina convierte Discúlpeme, la tercera fase es cuando la trombina convierte el fibrinógeno en coágulo de fibrina. ¿Está bien? Porque la segunda fase era de la protrombina a trombina. Y la primera fase simplemente era la síntesis de trombina, ¿no? De protrombina, discúlpeme. Entonces, la tercera fase, que es la más sencilla, ¿no? La trombina va a convertir el fibrinógeno en fibrina. ¿Está bien? La trombina convierte el fibrinógeno en fibrina, en ambos. Trombina, fibrinógeno, fibrina. Y una vez que se forma la fibrina, evidentemente ese tapón plaquetario no puede seguir, no puede continuar, tiene que ver lo que se denomina una fibrinólisis, ¿cierto? Y la fibrinólisis es el proceso por el cual el coágulo se va a desintegrar, evitando así la permanencia o la formación de trombos, ¿no? Cuando se forma un coágulo, a este mismo coágulo se va a incorporar una enzima plasmática inactiva, el plasminógeno, ¿cierto? Mira, por ejemplo, acá en este cuadro te ponen el coágulo y acá te ponen el plasminógeno. Todos los coágulos tienen esta enzima inactiva, el plasminógeno. ¿Está bien? Entonces, el plasminógeno tiene que convertirse en plasmina. Tiene que activarse. ¿Está bien? ¿Y qué sustancias pueden activar? El factor 12 activado es 1. Acá lo voy a anotar. El 12 activado. ¿Está bien? El activador tisular de plasminógeno. Aquí está, mira, el activador de plasminógeno tisular. El TPA. ¿Está bien? Y una vez que se forma la plasmina, se va a disolver el coágulo, ¿no? Un dato interesante, o quizás puede venir el plasminógeno se sintetiza en el hígado, no lo olviden. Y bueno, eso es simplemente la cascada de coagulación de manera resumida, ¿no? Yo sé que el doctor Rabines les está quizás poniendo un poco más de datos y esas cosas, pero deberían aprenderse estos pasos generales, creo que son más que necesarios, ¿no? No es necesario andar tanto en la cascada de coagulación, ya en fisiopatología, lo van a ver con más detalle, lo ven también en laboratorio, lo ven también en clínica 1. Entonces supongo que para fisiología 1 estaría bien tener estos primeros conceptos. Y bueno, la universidad me genera